de conversar con el actor Paul Castelo sobre la reactivación del cine y del teatro en el Perú, quiero hacer una precisión en relación a algo que dije hace un momento respecto de la Cámara de Comercio de Lima, que es, como sabemos, una de las instituciones gremiales más antiguas, creo que la más antigua del Perú, porque existe desde el siglo XIX, y no son sus representantes los que se han reunido con el señor Pedro Castillo, sino el señor Carlos Durán de Perú Cámaras, que es un gremio diferente. Así es que preciso que no se trata de la Cámara de Comercio de Lima, la que ha establecido este contacto personal con el candidato Pedro Castillo, sino Perú Cámaras. Dicho esto, vamos a hablar sobre un sector económico muy importante por el empleo que genera, pero también por la paz que aporta a las familias. Ir al cine puede ser una actividad solitaria, pero también una actividad familiar. Y muchos hemos hallado ahí motivo para hablar con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros enamorados, con nuestros amigos. Por eso es que es un gusto conversar con un actor, Paul Castelo, que conoce las cosas desde dentro, que nos dirá qué hace un actor durante 16 años de pandemia sin poder salir a la calle ni poder actuar. 16 meses, perdón, estoy diciendo cosas inexactas y un poco exageradas. 16 meses. Cuéntenos, señor Castelo, antes de hablar sobre el sector cine, ¿cómo ha sobrellevado usted esta restricción? Usted, que es un hombre de expresión y de comunicación y de interacción con otros seres humanos. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, don Fernando. Es un gusto conversar con usted. Mi gremio en realidad ha sido un gremio bastante creativo en toda esta etapa porque hemos hecho miles de cosas. He hecho algunas obras de modo digital, por Zoom, abriéndonos además a un público nuevo, ¿no? Porque en medio de las cosas negativas, yo creo que han surgido también algunas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, la cultura ahora ya no tiene estas barreras de distancia y uno puede llegar con estos espectáculos a cualquier rincón del Perú, incluso del extranjero, ¿no? Y incluso me pasa un poco con los talleres. Yo he sobrevivido porque, gracias a Dios, soy uno de estos actores que hace muchas otras cosas aleatorias al tema de la actuación, como por ejemplo enseñar en algunos talleres, en algunas escuelas, hacer trabajos de locución eventualmente para publicidad, y etcétera, ¿no? O sea, hemos tenido que, es verdad, reinventarnos un poco y empezar a adecuarnos al trabajo de casa también. Pero poco a poco vamos volviendo, ¿no? De acuerdo. Se le conoce por su papel en varias películas, algunas de las cuales me han a mí conmovido, y obras de teatro también, y vemos que algunos teatros están abriendo, pocos, pero están abriendo. Entre ellos el Gran Teatro Nacional, ¿no es cierto?, para música, sobre todo es cierto, pero otros teatros también, incluso de bar. Y luego salas de cine. Lo curioso es que no todas. Hay una Asociación Nacional de Salas de Cine, 2 de cuyos miembros han decidido no abrir, sobre todo, hay que decirlo, en conos de Lima. ¿Por qué algunas han decidido no abrir todavía? Sí, bueno, lo que pasa, yo creo que en general es un poco delicado el tema aún, ¿no? Porque si bien es cierto, obviamente esta ha hecho que mucha gente esté en crisis, porque, como usted bien dijo, a veces simplemente nos referimos a los actores o a los directores, pero el cine pues es un medio que le da trabajo a un montón de gente y mucha gente depende de una industria cinematográfica, ¿no? Tan solo en la parte técnica, imagínese usted la cantidad de gente que depende del trabajo del cine, guionistas, técnicos, luminotécnicos, ambientadores, utileros, y no solo eso, ¿no? La gente que incluso trabaja en las salas de cine, desde un acomodador hasta alguien que, no sé, que trabaja vendiendo los boletos. Entonces, yo creo que es delicado porque todavía pues vivimos un momento de transición en que, si bien la vacuna nos está dando un poquito de tranquilidad, no están todos vacunados, todavía hay como la amenaza de una tercera ola. Entonces, yo creo que igual la gente está un poco preocupada por los espacios cerrados aún, ¿no? Se están igual, digamos, poco a poco, por ejemplo, en el teatro volviendo, pero tomando medidas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita metido en un proyecto que va a ser para septiembre, pero va a ser al aire libre, con un espacio de teatro, claro, y ya pensando digamos, en un aforo pequeño y en un espacio abierto, ¿no? Pero el tema del cine creo que es un poco más complicado, pues, porque congrega mucha gente en un espacio cerrado, ¿no?
Pero poco a poco yo me imagino que si tomamos las medidas adecuadas y hacemos los protocolos debidos, supongo que poco a poco va a irse Pero hay esos relajando. protocolos ya y de hecho han sido autorizados a abrir con un aforo limitado. Pero muchas cadenas de salas hacen saber que su ingreso, 50% o más, depende de la venta de comida y de bebidas. Y no les autorizan eso. Este problema Sí, pues. no se plantea en la mayor parte de los países del mundo, en donde las salas han reabierto, justamente para evitar que la tensión psicológica crezca ante personas que están acostumbradas a ver ficción, ¿no? Como decía el pues, filósofo es Nietzsche, verdad. necesitamos ficción para que la realidad no nos mate. Y resulta que la ficción de nuestra época, que es la del cine y la del teatro, no podemos acceder a ella. Sí, sí, pero por eso digo, también creo que es un tema también de abrir un poco nuestra mente, ¿no? Porque finalmente las autoridades a veces tratan o a todos los meten en el mismo costal. Y es verdad, pues en el tema del cine hay como una especie de combo, ¿no? Que viene junto. Incluso en el tema del teatro, digamos, antes de la pandemia, tampoco era que las salas estaban repletas ni abarrotadas. O sea, Algunas ya se sobrevivía. sí, Algunas sí, y algunas medianamente, pero digamos que hay un teatro independiente que no tiene mucho acceso a la publicidad, que siempre ha tenido como, digamos, una media sala. Entonces, si ahora el aforo encima reduce más, de hecho ya no da pues como para pagar, digamos, la planilla mínima, elemental, ¿no? Entonces, por eso creo que también se están siendo creativos y creando alguna otra posibilidad desde el mismo teatro. Por ejemplo, los espacios abiertos es una buena opción sí, para empezar. En el Parque ¿no? de la Reserva, en este momento, hay una puesta en escena, ¿no? En todo caso, quiero hacerles saber que a mí me ha gustado ver algunas piezas de teatro en el salón de mi casa. Pero estoy cansado de estar en el salón de mi casa y quiero ir a sentarme en otro sofá. Yo me paso el día leyendo, preparando estas entrevistas sentado ahí y de pronto tengo que seguir sentado ahí para ver teatro. Quiero salir a ver teatro. ¿Podré explicar eso a las autoridades? Sí. Es que lo que pasa es que también es difícil a veces para las autoridades entender algunas condiciones, porque muchas veces, también yo siempre me he preguntado, hay tantas autoridades que nunca han pisado un teatro, que no tienen idea de lo que estamos hablando. No me diga eso sí que me decepciona. Yo pensaba que nuestros dirigentes eran personas amantes de la... No, vaya. Hay gente que nunca qué mala ha pisado, noticia pero me da. ni el cine siquiera, creo. No voy a dormir bien este fin de semana después de la revelación que usted me ha hecho sobre la clase política peruana. Muchísimas gracias, señor actor Paul Castello. Al contrario, muchas gracias. Veo que junto al lado dramático que le conozco en algunos personajes tiene usted sentido del humor, razón por la cual lo felicito. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga un buen fin de semana y que pronto pueda hacernos saber aquí en RPP que veremos una película con usted e iremos a ver una obra de teatro en la que usted actúe. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted, don Fernando. Terminamos nuestro programa reiterándoles nuestra exhortación a vacunarse y aprovechar el horario ampliado, 36 horas seguidas, que en Lima y Callao ofrece el operativo llamado Vacunatón. Uno se vacuna para protegerse a sí mismo, pero para protegerse también al entorno en el que uno vive. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una buena noche y un feliz fin de semana.